Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Te habla tu amiga, tu hermana Mari Gómez, una vez más por tu espacio, Testimonios y Más. Hoy estoy muy feliz porque me acompaña una amiga personal, una persona que la conozco hace poco tiempo, hace como unos 4 años, pero que de verdad ha sido de inspiración para mi vida, una mujer muy talentosa. Bienvenida, Carmen, gracias por aceptar la invitación a este programa. Gracias, Mari, por invitarme, gracias por traerme a este espacio tan especial y espero que el Señor se complazca de esta entrevista hoy. Amén, amén. Estuve hablando con Carmen que hace unas semanas atrás de que cada vez que trae una persona al programa no es ni que no tenemos nada que hacer, no, es Dios que la pone en el corazón. Por eso aprovecho el espacio para que muchas personas que tal vez no le he dicho todavía que vengan al programa, no ha sido tal vez porque yo no he querido, sino es porque yo espero dirección de Dios. Dios es que me dice quién y el momento preciso para hacerlo. Y por eso ella está aquí hoy, porque Dios había puesto en mi corazón de una manera especial. Le comenté a ella, oramos, ayunamos y para que ella estuviera hoy aquí. Y estoy muy complacida. Carmen, una preguntita para romper hielo. ¿Dónde usted nació? Uh, yo nací en Pitalito, Huila, es un pueblito al sur de Colombia. El departamento es el Huila. Ahí nací y después mis papás se fueron a vivir a la capital, en Bogotá, Colombia. Ahí viví parte de mi niñez y tuve la bendición de vivir en varias partes de Colombia porque mis papás se movían por diferentes situaciones, pero mi lugar de nacimiento es el Huila, huilense. Eso es lo que más recuerda. Ahí creció, ahí fue que pasó más tiempo No, en de su Bogotá. niñez en Bogotá. En Bogotá realmente en el tiempo, durante el tiempo que viví en Colombia, fue la ciudad donde más viví, porque mi niñez la viví en Bogotá y mis estudios universitarios también los viví en Bogotá. Perfecto. Carmen, ¿cómo fue su niñez? O sea, ¿cómo te viene de una familia, como diríamos nosotros, una familia normal, tranquila o una familia disfuncional? Bueno, Dígase. tuve la bendición de nacer contando con mi papá y con mi mamá. Ellos siempre estuvieron presentes en mi vida. No fue un matrimonio que yo podría decir ejemplar porque pues mis papás son divorciados y durante mi niñez y durante mi adolescencia pues vi los conflictos que como un matrimonio que no está direccionado por Dios, pues tiene demasiados baches. Pero nací en una familia muy linda, en una familia unida, porque mis abuelos, mis tíos, siempre estuve rodeada de mi familia, de mis primos, siempre tuve un ambiente familiar. O sea, se podría decir que usted tuvo todo, aunque no fue una familia perfecta, y no la hay, aunque no fue una familia que fue dirigida por Cristo Jesús, que es lo que usted cree ahora, que es la dirección que usted tiene en su vida, pero en lo que cabe se puede decir que fue rodeada de mucho amor Sí, familiar. sí, 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 tengo unos recuerdos muy lindos de mi niñez en familia, siempre en familia. Ok, entonces, ¿cómo empieza ya su adolescencia? ¿Cómo empieza una adolescente reverde o muy centrada? ¿O usted diría que normal? Bueno, yo creo que fue normal, pero por ese matrimonio que no iba muy bien con mis papás, yo tomé muchos roles que no me correspondían como hija, ¿sí? Desde estar pendiente de mis hermanos, de las responsabilidades de la casa, porque mi mamá siempre estaba trabajando, mi papá también, entonces yo asumí esa responsabilidad de mis hermanos, de estar pendiente de ellos, de la comida, siempre asumí esa responsabilidad, pero yo creo que eso, aunque no debería haberlo vivido porque no me correspondía, me ha servido para ser más responsable ahora que soy una mujer adulta. ¿Sabe que quiero hacer un paréntesis ahí para esas personas que están pensando en el divorcio y que creen que todo está acabado? Busquen dirección de Dios, que Dios todo lo arregla y lo restaura. Y si Dios tiene un propósito con ese matrimonio, Él puede hacer algo con ese Amén. matrimonio. Porque mire lo que usted dice, me llama mucho la atención que usted dice que usted cogió rol que no le correspondían a usted. De querer ser más que una hermana, al ser la hermana mayor, ser una mamá. Se puede decir así porque estaba tomando la responsabilidad de que cocinar, que atender, de que tuviera todo bien. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros, los que tenemos hijos, hello, una cosa es que sean responsables y que ayuden a la casa y una cosa es que usted le delegue o que ellos quieran asumir su rol como mamá o papá. No, hermano es hermano. Yo tenía ese problema
también, al igual que usted. Mi hija Génesis quería, la mayor, coger el rol de madre con las dos que ella le llevaba 14 y 15 años y no es algo que usted quiere, porque ya el muchachito a veces empieza, o el más pequeño, a querer decir, ah, esta es mi mamá cuando usted no le quiere dar algo. Un muchacho no puede ser padre de otro muchacho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Qué bueno, completamente. Carmen, que dice esto, porque ahora veo que muchas personas están confundiendo, no, porque tienen que ser responsables y tienen que ayudar. Yo en mi casa tengo cinco muchachos, seis adolescentes, casi adultos y niños. Y ahí cada quien tiene su lugar. El hermano más viejo tiene el lugar, pero la mamá y el papá somos nosotros y cada quien tiene sus responsabilidades. Una cosa es responsabilidad como hijo, otra cosa es que coja responsabilidad como papá. Ujú. Un ejemplo, el hermano, el hijo mío que tiene 17 años, el hijo de mi esposo, le dice los otros días al hijo mío que tiene 23, ponte a ahorrar para que me pague la universidad. Digo yo, no, ese no es trabajo de él, ese no es trabajo de él. Tú vas a estudiar y vas a trabajar y te vamos a ayudar. Nosotros somos tus padres, pero no tu hermano. O sea, que son cosas pequeñas que uno tiene que poner atención, ¿sí o no, Carmen? Sí, eso es muy cierto y algo que he aprendido ahora ya conociendo al Señor y que Dios me ha permitido rodearme de hombres de Dios y es que el rol como papá de nosotros es darle ese destino a nuestros hijos, ayudarlos a que ellos encuentren ese lugar donde ellos se pueden desarrollar en Cristo y donde ese potencial que Dios ha puesto en cada uno diferente, porque cada hijo es diferente, si a mi hijo le gusta, por ejemplo, el fútbol, a mi hijo le gusta la música, ¿sí? Entonces es empezar a pedirle al Señor, Señor, muéstrame por dónde lo voy a ir direccionando para que él sea pleno en lo que haga, porque Dios lo puso en su corazón. ¿Sabe que me gusta eso que usted dice? Porque a veces muchas personas que son cristianas, voy a hablar, le voy a dirigir ahora a los cristianos, creen que mucha religiosidad no es buena. O sea, que si están en los juegos, no, 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 todo tiene yo un ejemplo, trato de que, ok, la cosa de Dios, así como te gusta el básquetbol, te tiene que gustar también la cosa de participar o sea, que haya un balance. No, porque tenemos que entender que son jóvenes, no de una vez meterlo de una vez, que tiene que estar muy comprometido con la cosa de Dios, pero que también tal vez quiera hacer algo aparte y no lo dejamos. Muchas personas lo hacen por religiosidad. Yo pienso que es un equilibrio, porque eh, cuando yo pienso en mi hijo, yo digo, mi hijo se tiene que preparar con excelencia para servirle al Señor en lo que Dios tenga Así para él. es. O sea, lo que Dios tenga. Yo todavía mi hijo tiene 13 años y en este momento estoy esperando que en la medida que yo vaya viendo cómo él va creciendo y se va desarrollando, qué es lo que a él realmente le apasiona y ser yo ese apoyo y direccionarlo con las bases de la palabra de Dios, o sea, que él conozca la palabra de Dios, que él se la memorice para que en el camino más adelante, cuando yo ya no esté, él pueda tomar decisiones. Qué bueno, Carmen. Carmen, y ya ahora entrando más a un tema, su vida antes de ser cristiana, no fue tan mala. Hay muchas personas que le tocan peores, pero este es su testimonio. Ok. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo usted se sentía antes de conocer a Cristo? ¿Y a qué edad usted conoció a Cristo Jesús? Bueno, yo siempre tenía en mi corazón ese anhelo de, de buscar ese desarrollo espiritual. Siempre buscaba, digamos, yo nací en una familia católica, como dirían, católica, apostólica y romana, de la misa cada 8 días, solo la misa, siéntese. Mis papás siempre, yo me gradué, donde nos cambiamos de ciudad, me buscaban colegios de monjas y mis hermanos colegios de sacerdotes, ¿sí? Siempre fue así. Tanto así que la universidad que me gradué se llama la Universidad del Rosario, es una iglesia católica fundamentada en principios católicos, ¿sí? Entonces, pero siempre había esa necesidad en mí de buscar, ¿sí? Una de las áreas en donde ese anhelo por buscar de las cosas espirituales, el enemigo, digo que el enemigo trató de distraerme o trató de desviarme y es que empecé a buscar en esa área sobrenatural que es en la búsqueda de la que lee chocolate, de la que lee el Y eso tabaco. existe. Sí, Sabía del café, en mi país se usa, pero no sabía del chocolate, fíjese. bueno, es uno de los testimonios, bueno, es que busqué mucho y el enemigo obviamente, y yo creo que el Señor permitió que yo viviera y conociera todo ese mundo porque lo conocí. Entonces, a los 17 años yo buscaba a quien me leyera el chocolate.
me iba con mis amigas del colegio en uniforme y siempre estaba la persona que conocía y Jovencita, es 17 fácil de años. confundirla. Yo estaba en la Sí. búsqueda, siempre había como en el saber, o sea, qué va a pasar con mi vida, hacia dónde tengo que ir yo. Yo creo que eso que estaba dentro de mi corazón. Y en una ocasión nunca se me olvida que conocí un médico y me dijo, usted es una bruja blanca, me dijo así. ¿Sí? Y siempre querían enseñarme, siempre que conocía a alguien de ese ámbito quería cogerme como estudiante y enseñarme sin que yo lo pidiera. Y pues como a mí me llamaba la atención, entonces yo disponía y aprendía y conocí. Hasta una vez viajé como 1 hora y media para que me leyeran los caracoles. O sea, cosas que yo digo... Eso es el ocultismo. Ocultismo, sí, sí, yo conocí mucho del ocultismo, pero era no queriéndolo hacer para algo en especial, sino que quería como saber, o sea, había esa necesidad. Una curiosidad. Y conocí bastantes, estuve en muchos lugares y cuando yo conocí al Señor, ¿sí? Por una situación difícil en mi vida, una de las cosas es que la primera vez que tuve contacto con un pastor que fui a una consejería, ¿sí? El Señor me recibió con liberación. Aleluya. Gloria a Dios. Pero entendí después, era porque al haber estado en todos esos lugares y había abierto todas esas puertas del ocultismo, había abierto puertas muy fuertes en mi vida porque yo había estado en esos lugares. Okay. ¿Sí? Entonces, el Señor me recibió. Yo no conocía del mover del Señor en esas dimensiones y esos pastores, yo hice ¿cómo se dice? Mi consejería y terminó en liberación tirada en el piso. Y esa fue la primera vez que salí embriagada del Espíritu Santo. Aleluya. O sea, embriagada era que me tuvieron que sacar arrastrada, literal. Porque yo no podía ni siquiera caminar de la presencia del Señor en mi vida y era embriagada en el Espíritu Santo. O sea, se empezó mi proceso, el Señor me limpió sin preguntármelo. Yo digo, así es, sí, lindo. Sí, si le pregunta a usted ni nada. No, él estuviera todavía tal vez perdida. Gracias, Señor, que no nos pregunta. Y es decir, el Señor me permitió y entonces ahí empezó mi proceso porque yo ya vivía en Bogotá, yo ya estaba empezando a ir a la iglesia, ¿sí? Donde hice mi oración de fe, que fue en una iglesia en Bogotá, en Avivamiento, ahí fue donde yo nací y ahí fue donde yo me bauticé, pero el Señor me recibió con esa liberación, sin saber dar nada de liberación, y empecé en un proceso acelerado. ¿Sí? Era una pasión por Cristo. Si los días de la semana son 7, yo iba 5 veces a la semana a la iglesia porque yo estaba en el coro, porque yo estaba en el discipulado avanzado y fue un aceleramiento, o sea, tanto así que ayer, yo digo que el Señor tiene sus propósitos, saqué una cajita donde tengo todos los recuerdos de lo que he estudiado en el Señor. Aleluya. Del proceso y de lo que yo escribía, de las clases que yo recibía, porque pues iba todo eso, y yo decía, wow, Señor, o sea, fue un proceso, sé que fue un proceso a una velocidad sobrenatural, que solamente el Señor lo podía permitir. A los 3 meses yo ya estaba sirviendo en el coro de la iglesia, que eso en esa iglesia, en las dimensiones y el tamaño de la iglesia, es algo de gracia y de favor especial en mi vida. El Señor me bautizó en lenguas, a los 3 meses, o sea, yo acelerado, o sea, es acelerado, yo solamente quería buscar del Señor y estaba en la universidad, tenía 25 años. Ese vacío que usted dijo al principio, que usted sentía y esa curiosidad de conocer, era el vacío de que necesitaba un encuentro con Cristo. Yo no conocía al Señor, yo no conocía, yo iba a la iglesia solamente, era un acto religioso, pero no había tenido ese encuentro con el Señor, no sabía que había un vacío en mí, pero no sabía cómo, y el Señor direccionó y puso las personas correctas para llegar al lugar correcto, en el momento correcto, porque yo vivía sola, entonces yo solita iba a la iglesia y me la pasaba en la iglesia, mi vida era mi universidad y el Señor. Y Carmen, una preguntita. ¿Sabe qué? Yo quiero hacer un paréntesis, porque usted dice que era una hambre que usted tenía. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué Dios no ha hecho conmigo lo que ella está diciendo? ¿Por qué yo sigo atada? ¿Por qué yo me sigo interesando por tal y tal cosa? ¿Sabes por qué? Porque necesitas hambre de Dios. Necesita coger a Dios en serio. Dios no le gustan los 80. Usted dice que su vida era Cristo. Usted lo está diciendo literal. O sea, usted se entregó al 100. Dios no nos pide un 80 ni nos pide un 99. No pide el 100 para poder hacer esta obra perfecta.
solo quiere decir que no esté haciendo la obra con las personas que tal vez no le están, pero es de mucha importancia cuando nosotros nos entregamos. Lo digo también por experiencia. Cuando nosotros decimos es que yo quiero a Cristo y me duele, porque duele dejar cosas a veces, pero sabe cosas como amistades, personas. Pero cuando usted ama tanto a Cristo, usted lo goza, usted lo vive, usted se siente pleno. Como usted dice, que su vida era eso, porque se convierte en un estilo de vida. Dios puso en mi corazón, digo que Él pone el querer como el hacer, y es mi decisión hacerlo, Así es. ¿sí? Es mi decisión decir si lo voy a hacer y me voy a apasionar. O sea, tuve un encuentro con el Espíritu Santo, conocerlo a Él, apasionarme por Él, ¿sí? Eh, fue un tiempo maravilloso ese primer amor, porque fue un tiempo de mi primer amor cuando tú encuentras a Cristo, que yo sé que muchas personas lo viven y el Señor constantemente me dice, tú tienes que vivir en ese primer amor porque Él todo el tiempo me cautiva, ¿sí? Tengo una pregunta para usted. Cuando usted estaba en ese mundo del ocultismo, ¿usted veía cosas sobrenaturales? Sí, claro. Eso quiero porque eso existe. Eso existe. Hay personas que dicen, no, porque sí, vamos a ser claros. Existe lo sobrenatural, existe lo espiritual. Son espíritu inmundo, pero no dejan de ser espíritu, que se manifiestan. Así como se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida de liberación, como se manifestó en su vida, como se manifestó en la mía, también existen espíritus demoníacos que quieren acabar con la vida de uno. Cuénteme un poquito de esas experiencias para que esas personas que están jugando con eso, que están abriendo esas puertas, que están abriendo brechas para entrar en ese mundo. Es un mundo oscuro. Dios tuvo misericordia con usted y gracias a Dios la tenemos aquí testificando. Yo sé la mujer de Dios que es Carmen. He vivido un poquito con ella, no mucho, pero sé cuando nos conectamos en el Espíritu cómo Dios la usa en la intercesión. Pero también tenemos que hablar de que cuando uno juega con esas otras cosas, que verla, que leyendo cosas, que el café, que la baraja, que no sé qué cosa, el chocolate que me acabo de enterar, que no sabía, como dije al principio, no sabía que existía. ¿Cómo empieza eso? O sea, empieza porque uno tiene curiosidad, como usted dijo, pero hay personas que no pueden salir de ahí, porque ya abrieron una brecha y ya esos espíritus tienen derecho a estar ahí. Son ataduras cuando hacemos y queremos. Normalmente cuando las personas buscan eso es porque quieren saber qué va a pasar, porque quieren tener seguridad de qué va a pasar con su futuro. Entonces creen que buscando esas alternativas van a obtener una seguridad, ¿sí? Van a tener el control de lo que va a pasar, porque si tú vas, yo por ejemplo, en lo que me acuerdo era porque yo quería saber qué va a pasar más adelante. Yo quería saber qué pasaba si yo tenía un noviecito, yo quería saber si ese novio me quería, ¿sí? O sea, son muchas cosas que están envueltas en las personas que buscan en el ocultismo, ¿sí? Que controle su vida, o el que busca el tarot, ¿sí? O el que busca leer las cartas, por ejemplo. También me hice leer las cartas, a mí me encantaba leer el horóscopo. Oh, ¿qué va a pasar hoy conmigo? Entonces buscaba en el periódico, hoy es un día maravilloso. O sea, dejamos que ese mundo nos controle y mis emociones están basadas en lo que ese día me dicen que va a pasar, no la palabra de Dios, diferente ahora. O sea, yo entiendo que los planes que Dios tiene para mí están escritos en su palabra. Aleluya. ¿Sí? Entonces, entiendo que ahora es mi responsabilidad todos los días, lo primero que tengo que hacer es leer su palabra y preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy en mi vida? Amén. ¿Hacia dónde tú quieres que yo vaya? Porque Él sí tiene el control, ¿sí? Mientras que cuando estamos en el ocultismo realmente es el mundo de oscuridad, es el mundo de las tinieblas, ¿sí? ¿Quién es el que domina las tinieblas? El enemigo, el diablo, ¿sí? Alguien que tiene poder, porque Dios fue el que lo creó, ¿verdad? Él es el que permite que ese mundo exista, pero en últimas Dios está sobre él. Entonces él no puede, su poder es limitado, el poder de Dios no es limitado, el del diablo sí. Entonces yo digo, ¿tú con quién quieres estar? Sí. ¿Con el Todopoderoso? ¿O quieres estar con un poder limitado. Que te ata, que te destruye, porque Él te ofrece cosas buenas? Ah, sí, te voy a contar qué pasa, porque sí pasa. En algún momento, en uno de esos, ahora el Señor, me recuerdo, fui donde un vidente, que le dicen los videntes, en ese mundo está el vidente, que cobran, tú cobras, porque yo te hablo y te diga qué va a pasar en tu futuro. Que ya por ahí vamos mal, porque la palabra...
La pregunta es, muchas de esas cosas sí son reveladas. Ahora yo entiendo. Esa persona tiene dones y talentos, porque todos nacemos con esos dones y Sí, talentos. Es tu decisión para quién los usas, así es. en el reino de quién lo usas. Así es. Entonces, él tiene el don. Dios no te va a decir, no lo quieres usar bien, entonces ven, te lo quito. No, él nació con el don. Dice que son irrevocables la palabra. Son irrevocables. Entonces, esa persona tiene el don profético, o sea, él ve hacia adelante. Dios permite. ¿Por qué? No sabemos. Y eso combinado con el espíritu de adivinación, muy peligroso. Sí, es el mismo. Y eso pasaba en las historias de la Biblia, no me acuerdo cuál personaje, Sí, él busca y el Señor se enoja porque no tiene por qué hacerlo. Sí, a mí me llama mucho la atención porque Pablo es que le dice a ella, sal de ella, a la que estaba, usted estaba hablando de eso y me viene el recuerdo de la Biblia, de donde había la joven que tenía el espíritu de adivinación, que ella tenía un talento, pero lo estaba usando de la manera incorrecta, ella lo estaba halagando a ellos, pero en realidad lo que estaba siendo usada por espíritu contrario a lo que Dios la llamó a hacer o la creó para que haga. Entonces lo que hace es confusión. Sí. ¿Sí? El enemigo lo que quiere es confundirnos. Están esas personas con esos dones, el enemigo desvió su propósito, ellos están allí para que desvíen a otros y confundan a otros y no lleguen a conocer a Cristo. ¿Y sabe por qué eso sucede? Por falta de conocimiento, dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y ahí es que está, cuando usted tiene un don y lo pone en manos equivocadas, o sea, en manos del enemigo. Usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios por esos dones, por esos talentos. Carmen, ¿sabe que usted estaba diciendo que le gustaba mirar el horóscopo, le gustaba hacer esto, le gustaba lo otro? Traen un espíritu de ansiedad. Una ansiedad terrible. Con Dios no es así. Con Dios, ya yo sé lo que va a pasar conmigo. Dice que Él me lleva de gloria en gloria y de aumento en aumento. Y que sus planes son mejores que los míos. Y que cada día trae su propio afán. Qué paz. Qué bueno es saber que estamos en la mano del Señor. A estar ansioso. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? Si me quiere, si no me quiere, como usted estaba diciendo. Y esas personas que tienen esa ansiedad, que quieren saber, que no lo llena, porque eso es como un abismo que te va metiendo y vas cayendo más hondo y más hondo y más hondo. Eso es como un vicio, porque tú estás atado, estás dependiendo de lo que te diga una persona no alineada. Tú quieres en realidad saber lo que va a pasar contigo, quieres saber quién eres, quieres tener identidad, porque también es falta de identidad. Porque cuando empiezas a preguntarle a alguien si me quieren o no me quieren o qué va a pasar mañana, eso es porque no tenemos identidad, porque todavía no estamos en los pies de Cristo Jesús. Y ahora esa mujer con identidad, porque si hay alguien que tiene una identidad clara, es aquí mi amiga Carmen. A mí me encanta ver que cuando ella dice, Dios me habló y eso fue lo que Él me dijo y lo que Él dijo, y yo dije, ¿usted está segura que Dios le dijo? Pues para adelante. Y me encanta porque no la mueve cualquiera. Cuando Dios le da una palabra, en verdad usted lucha. Yo soy testigo fiel de que usted lucha por esa palabra que Dios le dio, que mucha gente tal vez no entiendan. Esos son otros temas, esos no son problemas de nadie, ni mío ni de nadie, pero me gusta mucho porque usted, cuando Dios le dice algo, hemos podido ver que Dios no la deja en vergüenza. Hoy aprendí algo muy bonito y es que eso que estás diciendo es cuando yo busco a Dios en oración, en intimidad, donde paso tiempo con Él, porque necesito tiempo para sentarme en quietud, en silencio, ¿sí? A leer su palabra y a escuchar lo que Él tiene para mí. Entonces, Él te revela los planes que tiene para ti. Sí. Entonces, cuando es Él el que te lo revela y te da esas palabras, o sea, te da una cita bíblica, una palabra, entonces tú la atesoras porque Él es el que te lo ha dado. Sí. Y Él no es hombre para mentir. No. El tiempo que se de cumplimiento no lo sabemos, pero el Señor Jesucristo dijo muy claro, vas a tener tribulaciones, pero yo estoy contigo. O sea, yo estoy contigo. Quiere decir, esa palabra se va a hacer realidad. Así es. ¿Sí? Porque decía, es la voluntad de Dios, es esa revelación. Dios me dice a mí qué va a hacer con mi vida. Pero yo lo creo y lo declaro con mi boca, ¿sí? Y lo declaro y lo digo y lo creo y lo guardo en mi corazón, ¿sí? En palabras, ¿sí? Y después, si yo lo creo, el Espíritu Santo lo hace. Así es. ¿Sí? O sea, son esas tres personas, porque yo le digo, lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es lo que trae a la tierra eso que Dios tiene para mí. Así es, Carmen. Qué bueno cuando Dios nos da una palabra y sin importar que el mundo entero diga que no, y estamos seguros que es Dios. Porque déjeme decirle, no es que a veces la persona no lo
no es que quiera herirnos, es que no lo creen, pero no fue a esa persona que Dios. Yo he aprendido cuando Dios me ha dado una palabra que veo que como que antes me querían como confundir con otras palabras, yo decía, no, pero espérate, es que no es así, no funciona así, porque ya Dios me habló a mi corazón y si algo estoy segura es que oigo la voz de Dios y sé cómo Él habla y sé lo que ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo. Entonces yo estoy dudando. Hasta un día que el Señor habló a mi corazón y me dijo, estás como Balaán, que la primera vez le dije lo que quería que hiciera y como quiera seguía preguntándome. Ya yo te di la palabra. Porque otra gente tengan otro sentir no quiere decir que yo me moví, porque yo no tengo variación, él no varía, él lo que dijo, lo dijo, porque como usted dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, él no se arrepiente. Cuando él dice algo es porque él está seguro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso también, de que si usted está seguro que Dios le dio una palabra, como dice ella, a veces queremos que sea en nuestro tiempo, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios, porque nosotros a veces decimos, ay, la palabra está muy lenta, o sea, lo que se va a cumplir, no veo el cumplimiento de Dios, porque es el problema. Dios no tiene tiempo, para Dios un minuto es como un año, para un año es como un minuto, o sea, nosotros no podemos de ninguna manera desmayar, como aquí Carmen, que no desmaya cuando Dios le da una palabra, Carmen, ahí Es que no esa palabra importa. tiene que ser llevada a prueba, o sea, si realmente yo le creo al Señor. Sí. Entonces, Dios a veces permite, aunque, porque en algunas ocasiones, aunque lo pongan a prueba nuestros líderes espirituales. Sí. Entonces uno cree, no, pues como es mi líder, Sí. como es la persona, entonces, no, entonces no es. No, porque yo tengo que tener seguro qué tipo de relación tengo yo con Dios. Sí, ahí. O sea, si yo sé que Él es mi Padre, si yo sé que es un Dios real, yo no tengo por qué dudar de lo que Él ha hablado en mi corazón. Sí, porque somos humanos. Líder o no líder, somos humanos. No, porque Dios también lo Sí. utiliza para decir, bueno, ok, ¿me vas a creer a mí o a quién le vas a creer? Sí, así Sí, o es sea, Dios. yo no estoy diciendo que no, ellos no sean espirituales, ni que Dios no les No, revele, porque es que es personal, Dios es es que un Dios personal. sí, Carmen, tiene toda la razón. Carmen, se me quedó algo en la mente que no lo puedo dejar ahí, que usted dice que una persona, un doctor, le dijo a usted que usted era una bruja blanca. O sea, que eso no se trata de color, porque siempre estamos con nuestra mente limitada de pensar que los brujos nada más son de Negros. tal tipo, negro, morenito, feo. No, no, no. A ella le dijeron una bruja blanca. Literal. Pero yo ya entiendo, ahora entiendo que es lo que el enemigo me quería engañar, ¿sí? Porque cuando yo escucho el término de bruja blanca es como una bruja para el bien. O sea, yo trabajo para las tinieblas, pero haciendo cosas buenas, ¿sí? Ese es el concepto. Oh, sí, No soy una bruja de magia negra, de magia sino de magia blanca. Eso no existe. Sí, de magia blanca. Creo que en ellos existe ese término. Sí. Magia blanca es Eso no cuando yo existe. estoy de parte de Dios y utilizo, sí, de La parte palabra. de Dios, pero él sigue siendo el enemigo, porque acordémonos que el diablo, ¿verdad? Quería ser Dios. Sí. Por eso eso mismo está en el lugar que está, porque él no quería tener esa limitación en su poder, sino que quería tener el poder absoluto. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el enemigo quería hacer, confundirme. No, si yo sigo haciendo rituales, ¿sí? Atando verbalmente a las personas, porque yo de Dios había puesto en mi boca poder. Entonces, el enemigo sabía en dónde Dios me iba a usar. Entonces, que quería él desviarme para utilizar mis dones de manera equivocada, porque igual había poder en la palabra. Sí. Desde ese ámbito, ¿no? Carmen, y cuando usted se dio cuenta ya en lo que estaba, el enemigo quiso tratar de recuperar ese terreno, porque no sé, o se quedó tranquilo, o después que usted tuvo liberación, fue tentada por él, fue tentada por persona para que usted volviera a ese mundo. No sé por qué me viene esa pregunta, porque digo, oh, ok, ella contó muy bonito, salió de eso, okay, pero me imagino como un proceso, sí. o una transición. Fue un proceso porque es un proceso de liberación, o sea, no es que el Señor me liberó, obviamente hubo ahí algo sobrenatural, no sé en qué dimensiones, pero obviamente lo que el enemigo había hecho para atarme, ahí el Señor me liberó, o sea, me soltó y todas esas cosas se fueron, ¿verdad? Pero es un proceso, porque yo tenía en mi casa muchos anatemas. Anatemas son cosas que traigo a mi casa, ¿sí? Que me atan a ese mundo espiritual. Por ejemplo, los cuarzos. Entonces yo tenía un cuarzo gigante rosado hermoso, ¿sí? Que en una de las cosas que alguien tal vez me enseñó era que si yo miraba el cuarzo y me concentraba, yo tenía mayor, o sea, son puras bobadas. Sí, pero cuando uno está atado no lo ve como bobada, lo ve como
espiritualiza. Sí, y tenía que un collarcito también con un cuarzo rosado, que para las malas energías, que ese cuarzo rosado ata las energías negativas, y si no me lo pongo, entonces pierdo protección, y siempre tenía que estar con él. O sea, que así como Dios nos da rema, así el enemigo usa anatema. Anatemas. Entonces yo tenía en mi casa un montón y el Señor empezó a hacer liberación, o sea, orando, en la oración el Señor me mostraba, bota eso, bota eso. O sea, Él me recordaba cosas así que tenían cajones, ¿sí? Que yo traía, arrastraba, y eso que yo ya vivía sola y había dejado mi casa. Y es un proceso de liberación muy grande que yo me ponía, por ejemplo, en esa búsqueda yo rezaba mucho rosario. Entonces yo tenía un anillito que tenía los 12 puntitos para que yo no me perdiera en qué punto yo iba. Entonces, y tenía camándulas y tenía un montón de cosas que tuve que, en oraciones, Señor, y revelación de parte del Señor, botar todos esos anatemas y echarlos fuera porque eso hace parte de esa limpieza. Sí. ¿Sí? Y obviamente también después tuve, en ese crecimiento espiritual, tuve diferentes situaciones que a veces Dios no nos ha enviado, ¿sí? Y se abren puertas y conocí cuando una amiga, por ejemplo, eso fue una situación muy particular en donde nos reunimos en una casa a hablar, a charlar normal y terminamos orando, pero entonces que no, que en la casa de ella habían cosas, no era la casa de ella. Y a mí el Señor nunca me dijo hágalo, a mí el Señor nunca me dio la orden de nada, pero yo era una bebé espiritual y empezamos a hacer un montón de cosas en esa casa, a orar y a reprender y lo que no me han enviado porque yo todavía no estaba preparada, yo estaba en proceso. Quiero hacer un paréntesis. Si usted no está preparado todavía para hacer liberación, tiene que tener mucho cuidado porque crea o no, la palabra está con usted, pero existe algo que se llama preparación, formación. Y usted tiene que saber en qué territorio usted se está metiendo. No podemos meternos en un territorio sin que Dios no nos haya mandado primeramente. Nosotros tenemos que ser enviados y preparados para eso, porque igual yo apenas estaba siendo limpiada, o sea que todavía tenía cosas en donde el enemigo podía atacarnos. Sí. Y la misericordia del Señor, porque solamente puedo decir, es ese amor y esa misericordia del Señor. No pasó de un ataque espiritual, porque después de esa situación yo duré como 3 días sin dormir, ¿sí? No podía dormir porque no me dejaba, me perturbaba. Vi al enemigo así, aquí en mi cara, cogiéndome acá, y el Señor permitió, digo, que a través que usted de pudiera ver con lo que usted cosas, estaba. no poder dormir, esa perturbación de no poder descansar. Y en la iglesia estábamos en una reunión, y en esa iglesia donde yo iba siempre los viernes era noche de milagros y de liberación, o sea, siempre había liberación y milagros, cada 8 días había eso. Entonces está la alabanza y todo eso, y el Señor empieza a ministrar, y Dios dio la palabra de que yo llevaba a alguien que lleva 3 días, y describió el Señor específicamente, y yo terminé en liberación en el altar. Gloria o sea, a Dios. Dios me liberó, porque digo misericordia, Él no me mandó, pero en su misericordia Él pues esa puerta que yo abrí. Entendió que la intención suya era orar por esa casa, y por eso, mire, Carmen. Pero es el mismo ataque, o Sí. sea, es el mismo, como en el mismo proceso, y yo aprendí, tenía un amigo pastor y me dijo, eso no se hace por esto, por esto, por esto. La por Biblia esto. lo dice, ¿sabe? La Biblia dice que había unas personas que andaban reprendiendo al demonio en nombre de Pablo y en nombre de Jesús y el que predica Pablo. Y ellos le dieron una carrera, lo desnudaron y le dieron tremenda paliza por estar metiéndose con lo que no conocían. Porque no estaban preparados, ungidos, no. ¿sí? O sea, no estaban preparados para hacer cuando Esas Dios cosas. nos envía, porque muchas veces si leemos el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo les dice, aún no, o sea, Él es el que indica el tiempo, el lugar, para cuando ellos estén listos para ir a ese lugar, a hacer lo que tienen que hacer. Y así, y los preparaba de a dos, o sea, es un Dios de orden. Y también que en la palabra también dice que el Señor le dijo que hay espíritu, que ellos no pudieron echarlo fuera, y le preguntaron que por qué ellos no pudieron, y ellos le dijo, porque eso nada más salen con ayuno y oración. O sea que eso me habla que hay niveles espiritualmente hablando, no quiero que lo tomen de la manera correcta, de que usted es un hijo de Dios, de que usted tiene autoridad, de que usted tiene que declarar en su casa, de que usted tiene que atar espíritu en su casa y decir, en mi casa gobierna Cristo, desde el primer día que usted se convierte a Señor. Esas son otras cosas, pero meterse en un territorio donde ellos tienen derecho a estar ahí, porque dicho sea de paso, tienen derecho, usted está metiéndose en su territorio y sin el equipaje que usted necesita en ese momento, no lo haga porque va a quedar en vergüenza.
Y eso no quiere decir que usted no sea un hijo de Dios, sigue siendo un hijo de Dios, pero tiene que prepararse para esas cosas. Hay personas que también no tienen el don de liberación. Hay personas que sí. Hay personas que no lo tienen, pero que Dios quiere usarlo en ese momento para liberar a alguien. Ha sucedido, me ha sucedido a mí. Eso son otras cosas, pero tenemos que esperar dirección de Dios y preparación de Dios. Carmen, la gente no va a creer esto, yo lo sé, pero yo no sabía eso de usted. Una vez me comentó hace mucho, pero como que no le puse mucha atención, como que lo cogía relajando, porque usted me dijo de que no, porque yo que estábamos bromeando y te dijo de que no, porque yo era bruja. Pero yo sin querer, sin querer no, yo cuando la quería molestar decía la bruja de Carmen. Y usted me había comentado de que sí, pues sí era. Pero como usted vive bromeando conmigo, yo lo cogí por ahí. Pero ahora, cuando usted empezó a contar este testimonio, yo ni idea. Usted sabe que no tenía ni idea de lo que usted iba Bueno, a pues testificar. que quede claro, ¿no? Que quede Que claro. quede claro, yo no sabía. Yo conocí, más nunca lo practiqué. O sea, Ujú. yo pude conocer porque mi intención era aprender, pero nunca lo usé. Y Dios tuvo ¿Sí? misericordia. Sí, nunca lo usé porque yo digo, solamente el Señor permitió que yo conociera ese mundo. Ahora me imagino más adelante el Señor en algo va a usar eso porque por Sí. alguna razón sé que conocí que ese mundo existe y todo lo que se puede hacer y todo lo que la gente lastimosamente, todos los detallitos en donde la gente se puede atar con cosas tan sencillas, ¿sí? Pero conocí desde muy pequeña hasta que el Señor me liberó. Eso es una de las cosas que está pasando ahora mismo. El Señor está usando eso que usted pasó para esas personas que van a ver esto y que estoy segura que van a ver muchas personas que tal vez están practicando esto y que están entrando en esto, que van a estar siendo tentadas por esto. Al ver esta entrevista, ver este testimonio suyo, van a tener con claridad, Dios le va a hablar. ¿Sí me entiende? Es un propósito. Como usted dijo, Dios, sé que Dios en su momento no permitió, pero sí, estuvo a punto de caer en ese abismo. Estaba ya entrando, ya usted había abierto la puerta. Entonces, eso es lo que el Señor quiere traer en esta ocasión con nuestra hermana Carmen. Lo que quiere traer a tu vida es que no juegue con fuego, que las cosas malas existen, lo espiritual existe el bien, existe el mal. ¿De qué lado tú quieres estar? ¿A qué Dios tú le quieres servir? Porque cuando haces esas cosas le estás sirviendo a un Dios. Cuando Carmen estaba hablando, estaba esperando que terminara de hablar. No es que tenga un cuarzo en tu casa, porque no quiero que te vaya por donde no es. Porque hay gente que tienen cosas muy bonitas, que no le tienen fe a eso y que lo ven como algo normal. No es para todo el mundo, para que no diga, ay, que eso es religiosidad, no puedo tener un cuarzo. No, es dependiendo cómo tú veas ese cuarzo. Porque ella veía ese cuarzo, ella veía esas cosas con otra mente. Y no solamente el diablo tú lo conviertes en el Dios o otra cosa, tú puedes convertir hasta a tu esposo en tu Dios. Tú puedes convertir a un objeto en tu Dios. Cuando tú empiezas a querer mirar unas cosas que no tienen nada que ver con Dios y empiezas a enfocarte en eso, en amuleto, en cosas, eso es tu Dios. Tú conviertes eso en un Dios. No solamente son los santos y las vírgenes y las cosas que tienen la mayoría de nuestros hermanos los católicos. No. Porque en la palabra yo sé que muchos católicos, gracias a Dios, están siendo liberados y están teniendo, Dios está trayendo un avivamiento a la iglesia católica, ¿sabía? Es que son distractores. Sí, son porque distractores. El enemigo utiliza eso como un distractor Sí. para limitar la mirada del ser humano a cosas de este mundo. Sí. ¿Sí? Porque una imagen es algo de este mundo, hecho por humanos, Sí. O un cuarzo, o muchas cosas son cosas de este mundo. Una imagen. Una imagen, ¿sí? Entonces le oran a la imagen, creyendo que si se arrollan delante de esa imagen van a obtener el favor de Dios. De Dios, sí. Pero no, Dios no necesita de nada de este mundo para escucharnos. Él mismo lo dice a través de las escrituras, dice que tienen ojo pero no ven, boca pero no hablan, oído pero no oyen. Entonces ahí ya estamos seguros de que eso no va a hacer nada por usted. Que el enemigo lo puede usar para confundirlo y que usted vea que eso tiene poder. Pero existe. En las escrituras está, en el Antiguo Testamento, que pasaba con el pueblo de Israel, constantemente caía en idolatría de los dioses de otras religiones. Por eso. ¿Sí? Terminaban el dios Baal y terminaban delante de ellos. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo, siempre a través de la historia ha querido confundir al ser humano. Así ¿sí? es. Bueno, creo que ya está bueno para hablar de esas cosas. Ahora vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en la vida de Carmen.
una mujer muy hermosa, ¿sí o no? Yo siempre vivo piropeando a Carmen porque la quiero mucho. Gracias, Me la Mari. encuentro como que una muñequita de porcelana. Siempre se lo digo, ¿sí o no, Carmen? Le digo, mire, usted nada más se quiere poner bella usted sola, póngame bella a mí. Porque mi hermana Carmen aquí de profesión, ella es estética, ella tiene su estética, ella es una persona que tiene de verdad las manos ungidas. Si le va a hacer unas cejitas, se las hace muy bonitas. Si le... Propaganda política no paga. No, pero no, hay que decir la verdad. Yo siempre digo, Carmencita, me dice, no, Mari, usted no necesita, usted está bien, tranquila, pero me encanta que Carmencita me saquen, mire, todo, tiene un arte para todo. Yo le digo, ¿cómo que yo le digo, Carmen? Que usted tiene la mano ungida. Amén. Se me mudó lejos y por eso a veces digo yo, ay, Dios mío, mi mano es ungida. Pero como estaba diciéndole al principio, Carmen tiene su testimonio, todavía no está completado completamente porque Carmen, el propósito de Dios para la vida de Carmen es que Dios ha usado a Carmen para que su familia completa venga a los pies de Cristo. Amén. Empezando desde sus abuelos hasta el ultimito. ¿Sí o no, Carmen? Es su misericordia porque es una promesa. Cuando conocemos al Señor dice, tú y tu casa serán salvos. Yo te lo prometo, si tú me sirves a mí, tú y tu casa serán salvos. Amén. Y yo lo creo hasta el último día. Yo sé que uno por uno, aún yo le comentaba a Mari, yo tengo un hermano que falleció antes de tiempo, yo recién convertida y mi hermano está en la presencia del Señor. Se convirtió 15 días antes. 15 días antes de morir, él entregó su vida a Cristo y Dios, ese era el plan de Dios, llevárselo en su presencia. Jovencito, ¿cuántos 25 años? 25 años, sí, estuvimos conversando eso hace como 2 semanas y yo sabía que tenía un hermano que había muerto, pero no sabía que se había convertido 15 días antes. Y fue un testimonio muy bonito, lloré mucho, me reí porque dije, wow, hasta donde la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad, Carmen? Amén. Carmen, algo que usted quiera decirle a las personas que Dios ponga en su corazón acerca de eso que vivió y de lo que está viviendo ahora. Tantas cosas por hablar, tantas cosas por decir, porque el amor del Señor es sin palabras para describir su fidelidad y su amor. Lo más hermoso es poder conocerlo a Él, tener una relación con Él. Yo creo que ese es el principio de una vida cristiana en victoria. Es poder tener una relación diaria con Él, es poder hablar con Él, es poder disponer nuestro corazón y rendirnos a sus planes que son para bien, para darnos un futuro con excelencia. Todos los anhelos y todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, hay que entender que es Él el que las ha puesto en nuestra vida para poder que las podamos alcanzar, pero con Él, con esa paz de que será en el momento perfecto y en el tiempo perfecto. Entonces, mi mensaje es, si he tenido una experiencia desde que conozco al Señor hace ya aproximadamente 14 años, ya conozco al Señor. Ha sido una aventura. Yo digo que mi caminar con el Señor es una aventura porque Él siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. Él siempre levanta nuestra mirada y nos muestra lo grande y lo poderoso que Él es para darnos todo aquello que anhelamos. Y lo más importante, Mari, es que es esa vida eterna. ¿Sí? Este mundo pasamos, en este mundo vivimos y lo único que podemos tener es asegurar nuestra vida eterna y poder dejarle un legado a nuestros hijos. Así es. Ese legado es que conozcan de su palabra, es que aprendan a caminar con Él, que aprendan los principios básicos para tener una vida cristiana, o sea, una vida en victoria, porque Jesús pagó un precio por nosotros y tenemos que honrar ese precio que Él pagó en la cruz y poder decir somos hermanos de Cristo. O sea, seguimos a Cristo, quisimos aprender a hacer las cosas como Jesús en el corto tiempo que estuvo aquí, lo queremos aprender a hacer como Él lo hizo. Entonces, tenemos todo, pero muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos y estamos como le digo a veces al Señor en las mañanas, Señor, perdóname por mi continua distracción, porque yo me distraigo, porque yo me distraigo y me olvido de las cosas eternas, de lo que realmente vale, de lo que realmente yo le voy a dejar a mis generaciones o una palabra que le di a alguien en el camino, ¿sí? Y conocen a ese Dios poderoso, a ese Dios de amor, con una sola palabra, con solo sentarnos a hablar y darle un solo consejo que esté fundamentado
en la palabra del Señor. ¿Sabe qué, Carmen? Qué bueno que dice eso, porque hace unos días atrás estaba orando con mi esposo y lo que yo le decía al Señor, Señor, perdóname por lo que sé que pude hacer y no hice. Señor, perdóname por tal vez robarte tu tiempo. Porque cuando perdemos un minuto en cosas vanas, en cosas que no nos edifican, en cosas que no aportan, en cosas que no tienen que ser, le estamos robando tiempo a Dios. Le dije, Señor, perdóname por los afanes del día. Porque puede ser que yo te haya robado un minuto del tiempo tuyo. Porque yo sé que el Señor siempre pone más de lo que Él no pide. ¿Sabe? Que el Señor siempre le ha tratado eso conmigo. Cuando digo, ay, Señor, pero esto, me dice, no, yo te deposité más de lo que te estoy pidiendo que des. Más, tienes más de lo que quiero que me des. No me digas que no puede, porque sí puedes. Sí, sí se puede, sí se puede, no, es real. Es real. Porque es creerlo. O sea, Sí. somos esas vasijas dispuestas todo el tiempo a ser llenas de su gloria. Así es. ¿Sí? A ser llenas de Él. ¿Sí? Debemos ser esas vasijas que estemos continuamente vacías en las cosas de este mundo para poder llenarnos de lo que es Él. Y así vivimos una vida tranquila, en paz, con esa paz que solamente Él puede dar, como dice mi palabra, mi paz os dejo. Mire, Carmen, sabe que qué bueno que dice eso, porque sí tenemos problemas, sí se nos levantan cosas, pero eso no nos mueve, eso no nos quita nuestra paz, eso no nos quita el sueño. Las cosas que podamos estar enfrentando no nos separan del amor de Cristo, porque Él mismo lo dijo. En el mundo tendré esas visiones, pero no se preocupen que yo he vencido el mundo y estoy con ustedes. O sea que es fácil, dice Él que llevemos su yugo, que es fácil de llegar. De llevar, o sea, nosotros tenemos que entender, a ti si todavía no eres cristiano, queremos aprovechar, mi hermana Carmen y yo, para que puedas ver la gloria de Dios. Esto no es cliché, esto no va a decir, esa es tu fe. No, es que no solamente se trata de que sea mi fe o la de ella, es que se trata de que te des la oportunidad de conocer a Cristo. Así como está, no importa si estuviste practicando lo que estés practicando, si estuviste en mi caso, jugando con el alcohol, si hiciste cosas malas, indebidas. Así es que Dios quiere que vengas a sus pies, porque dice su palabra que Él vino por los pecadores, Él vino por los enfermos. Y cuando no estamos en el propósito, cuando estamos caminando por el mundo, haciendo lo que queremos, dejándonos ser títere de Satanás, estamos haciendo la cosa mal. Él quiere que vengamos así como usted, que Él va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros en su tiempo. No trabaja con todo de la misma manera, trabaja con ella de una manera, conmigo de una manera, porque somos diferentes, porque Él no hizo copia. El único que hace copia es Satanás. Dios no hizo único y perfecto. No hay otra Mari, no hay otra Carmen. Pueden haber parecidas, pero igualita no la hay, porque Él no dejó copia. Eso es lo bueno de nuestro Señor, que Él no hace copia. No, Dios es un Dios creativo. ¡Creativo! Él es el creador. El único que hace copia es el enemigo, que si Dios llama a un profeta, Él quiere hacerlo ver como que es otra cosa. ¿Entiendes? El enemigo quiere hacer copia. Yo digo que la libertad del Señor, esa libertad de la que hablamos nosotros, tú eres libre en el Señor. Sí. Es una libertad muy linda Él dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo está compuesto de tantas partes, no solamente son tus dedos, no solamente son tus pies, ¿sí? Ni tu cuello, ni los hombros. Si vamos un poquito más profundo, son esas células, ¿sí? El pulmón, el páncreas, ¿sí? La célula que va al hueso, que solamente forma hueso. Hay cosas que ni siquiera nosotros tenemos en nuestra mente que están funcionando. La capacidad de saber. Entonces, así es el cuerpo de Cristo. Existen tantas funciones necesarias para que la iglesia de Cristo funcione. Entonces, en esa variedad, pues jamás yo voy a tener que pensar, yo quiero ser ojo, porque no tengo necesidad. Yo sé que Dios me hizo con un propósito, con unos talentos especiales, con una cara especial, con un cabello especial, tanto así que Él ni siquiera repite huellas dactilares. Así, oiga, qué perfecto de Dios. Entonces, ¿qué? Porque tú tienes un sello único. O sea, tienes una tarea única. Entonces, eso te da libertad de no tener que angustiarte en pensar en que te tienes que parecer a alguien. Así es. Al único que tienes que estresarse por parecerse es a Jesucristo. Así mismo, porque hay mucha tela de donde cortar. Y dice la palabra que seamos a su imagen y semejanza. Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Oiga, Dios no nos hizo a imagen del mono, como quieren creer mucho. Fue a su imagen. Oiga, Carmen, cuando usted piensa en que fue a la imagen de Dios, que Él la creyó, ¿cómo usted se siente? Dice, oh, Dios mío. ¿Qué tanto potencial tienes?
si estás hecho A su su imagen. O sea, todo el potencial está dentro de ti Así y es. sobre ti. Así es. Así que, bueno, Carmencita, esto ha sido todo por hoy. Estamos muy contentos. Esto no termina aquí porque hay otro testimonio que será en su tiempo. Amén. Vamos a ver a Carmen tal vez en otros años aquí, o no sé, en unos meses, no sé, pero yo sé que esto no termina aquí. No sé que esto no se terminó aquí. Ah, Carmen, no, que no van a querer seguir sabiendo de Carmen, yo lo sé. Y el Señor va a seguir haciendo lo que ha empezado a hacer en Carmen, porque todos los días el Señor hace en nosotros algo nuevo. Dice que la obra va a estar completa el día que nos vayamos con Jesucristo. Todos los días tenemos que Hasta el último hasta día. el último día. Así que qué bueno que estuviste ahí. Si este mensaje, si conoces a alguien que está practicando o que se parece al testimonio que dio nuestra hermana Carmen, te pido que lo comparta. Te pido que bendigas a alguien con este testimonio. Será hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias porque por esos mensajes sí lo veo, sí contesto a veces no, pero cuando me piden la oración, mi esposo, sí oramos. Si quieres seguir pidiendo la oración, sigue haciendo lo que nosotros vamos a tomar un tiempo para orar por ti, por tu situación. Que Dios te bendiga. Adiós. Adiós.